Teniendo en cuenta la lectura de las infancias transnacionales desde las perspectivas postcolonial y decolonial, podemos hablar precisamente de características más importantes como teniendo en cuenta de que la colonización europea llegó pues con una visión burguesa moderna, ¿sí? Entendían también que el papel del niño no significaba nada básicamente para la construcción de una sociedad. Entonces tenían un valor nulo respecto al valor que tenía el ser adulto, ¿sí? Teniendo en cuenta de que en esa época colonial eh, ni los niños ni las culturas colonizadas tenían derecho ni siquiera a significados como lo es el significado de sujeto, que pues nos advierte o nos menciona que se trata de un adulto independiente y racional, pero ellos no eran considerados como un sujeto. Entonces, a lo largo de la historia también nos damos cuenta de que minimizan la niñez a que no son seres racionales y que son seres vacíos que son como frascos por llenar. Teniendo en cuenta de que la educación también ignoraba ciertos aspectos muy valiosos de la niñez, que incluso en esta parte postcolonial seguimos nutriendo la niñez desde conceptos globales del norte de Europa y de otras partes del mundo, de acuerdo a la globalización y a la modernización y a las nuevas tecnologías. Esto también pues impide que el desarrollo de la niñez sea más próspero o sea nutrido verdaderamente desde las cualidades y desde su vida cotidiana y social, porque no se tiene en cuenta ninguna de las capacidades intelectuales o motoras que tenga la niñez, y cada día están también envueltos y susceptibles a lo que se vean y a cómo se concibe la niñez en otras partes del mundo. Para seguir profundizando del concepto de infancia, vamos a hablar sobre la conferencia realizada por el doctor Juan Carlos Amador. Para iniciar vamos a hablar de infancia y no de infancias, ya que no hay una sola como tal, teniendo en cuenta que estas se desenvuelven en diversos contextos culturales. En las sociedades antiguas no existía el término de infancia, sino que eran considerados adultos en miniatura, y por lo tanto niños y niñas realizaban labores similares al de los adultos. En el siglo XIV se inicia a hablar sobre la diferenciación y efectivización de los adultos en miniatura, y a partir de ello se establecen prácticas diferenciales con el propósito de prepararlos para la vida. En el siglo XVII se presume que salió el primer texto escolar de Comenio, llamado Didáctica Magna. Tiempo después se publicó el libro Alicia en el País de las Maravillas, entre otros textos. En el siglo XIX empieza a emerger la literatura infantil. Se empezó a ver a los niños frágiles e inocentes, permitiéndoles en algunos momentos jugar, pero este juego era controlado y limitado, ya que se tenía la idea que se podía caer en la adicción. De lo comentado por el doctor Juan Carlos Amador, nos pareció súper importante resaltar los 5 dispositivos en el proceso de infantilización: cuidado, escolarización, normalización, minoridad y sujeto de derecho. Cuidado. Se empieza a dar en el siglo XVII, especialmente en las sociedades burguesas emergentes, empleando a nodrizas que eran las encargadas del cuidado de los niños y las niñas. Las clases pobres miraron estas prácticas y también empezaron a realizarlas con sus hijos. Segundo, escolarización. Se consolida en el siglo XVIII a partir de la Revolución Francesa, donde conformaron escuelas públicas masivas y obligatorias para que los niños y niñas sean los garantes de la construcción de la nación. Es importante resaltar que el propósito de la escuela era la reproducción social y cultural para mantener el orden,
los valores y los principios de la nación, mas no era un espacio para transformar y emancipar. Normalización. Tercero, sobre proyectos civilizatorios como la eugenesia, que era aplicar leyes biológicas para modificar la herencia genética y así mejorar la raza o la especie humana. Se realizaban prácticas como medir la cabeza y partes del cuerpo de los niños para considerar si este niño o niña era normal o anormal. Minoridad. Es un individuo que legalmente no ha alcanzado la edad adulta. Y por último, sujeto social de derecho. Se establece que los niños y las niñas también tienen derechos, incluso por encima de otras poblaciones. Ya para finalizar, en la educación contemporánea no basta solo con transmitir contenidos. La escuela debería ser un espacio que contribuya a la formación de subjetividades ético-políticas para la acción social, promoviendo el diálogo, la participación, la empatía, el pensamiento crítico, el juicio ético, la colaboración y el trabajo en equipo. Critica la situación actual de los sujetos sociales a partir de la mirada de la infancia y sus repercusiones de la educación, pues los sujetos se constituyen desde las formas y subjetividades experimentadas durante la niñez. Cabe destacar que el sujeto social está mediada por aspectos de cotidianidad, que permite crear una identidad individual y colectiva, convirtiéndose en un actor social capaz de incidir sobre su propio destino y en el de la sociedad en la que pertenece. Esto coincide desde la infancia, los niños como actores o agentes sociales. Uno de los grupos más importantes dentro de la sociedad son los niños. Ellos aprenden a interactuar con lo que está a su alrededor, desde la persona de referencia con los que establecen el apego cuando son bebés. La subjetividad del niño se entiende como las operaciones físicas y mentales que la cría humana es conducida a realizar mediante los cuidados de la crianza, que lo posibilita el desarrollo de las sucesivas etapas que le pertenecen, transformarse en el sujeto de la cultura e integrarse en la sociedad. El niño es un sujeto social desde que nace, con derechos propios y con capacidades y habilidades para pensar, aprender y participar. Ahora bien, la formación del sujeto social ha sido un pilar fundamental en la educación de los niños, jóvenes y adultos, ya que tiene la posibilidad de integrar estos como un sujeto individual y colectivo para garantizar la participación activa en la vida pública, motivando las transformaciones y mejoras constantes en las relaciones consigo mismo y en otros, junto con sus interacciones con el entorno natural, social, cultural, político y económico. Todo esto con el fin de desarrollar una actitud propia personal. La actualidad vive una permanente transformación, que en ella emergen distintas realidades que contribuyan a la formación y la realización de los sujetos sociales. A partir de esto podemos afirmar que la infancia cada día va configurando a ser sujeto social en relación con los contextos diversos de su entorno, en lo que se puede dar la transformación de lo deseable en posible, también la forma como se resuelve las necesidades detectadas en la sociedad. En la actualidad, la educación tiene como misión esencial la formación de niños y adultos altamente capacitados, que actúen como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social de su entorno. En el contexto actual, tiene la gran responsabilidad de aportar para el desarrollo del país, para la construcción de paz y el cuidado del planeta. Lo anterior significa trascender el estrecho esquema
de que un buen sujeto es aquel que posee los conocimientos y habilidades que lo permiten desempeñar con éxito en su entorno y sustituirlo por una concepción más amplia y humana, es decir, el individuo en el desarrollo de su quehacer social debe ser entendido como sujeto que orienta su actuación con independencia y creatividad sobre la base de una sólida motivación y creatividad que le permite perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas de su comunidad. Esto, lógicamente, auxiliado por sus conocimientos y habilidades que debieron ser desarrollados desde su hogar y escuela. El estudiante como sujeto social tiene que desarrollar a lo largo de su proceso formativo una interacción con el contexto que le posibilite sensibilizar con justicia y dignidad humana, porque no puede ser diferente frente a la violencia, la explotación y la miseria humana, en ninguno de sus formas o manifestaciones. En últimos términos, se busca que se construya como un ser que desde su condición humana analice y entienda que la indiferencia no son una opción para ningún ser humano.